Hola, en este video vamos a repasar lo que vimos el día martes 25 de mayo en la clase de la tarde. Ya estamos viendo, recuerden, la guía 5, maravillosa. em, y estábamos analizando la oralidad, luego la lengua escrita. Las revisamos, vimos que decían las bases curriculares sobre ellas, algunos otros autores, y bueno, nos dimos cuenta de que tienen diferencias muy evidentes, ¿verdad? Y que nosotros las podíamos resumir eh, de manera muy simple en esto, en los códigos no verbales y los paralingüísticos. ¿Por qué? Porque tienen relación con la cultura, perdón, porque tienen relación con la cultura y en la oralidad y se mantienen en la escritura y la oralidad. Entonces, teníamos aquí los distintos códigos, como en la escritura es necesario ser más evidentes en algunos aspectos y cómo los signos de puntuación, la ortografía y la gramática nos permiten trabajar esto y poder de alguna manera hacer que sean más entendibles, ¿ya? Vamos a ver también este cuadrito donde podemos ver algunas características de la oralidad y de la escritura, como por ejemplo que lo oral se aprende antes, desde que están en la guatita, ¿no? Y lo escrito se aprende después a partir aprox de la escolarización o del jardín infantil. Se aprende con un código, es un código que aprendemos, ¿no? Pero con poca instrucción. No nos sentamos así a decir, "Ah, esto se dice así, esto se hace así". No, esto es algo que hacemos con la lengua escrita, porque es un segundo código, a menos que tengamos que resolver algunas dificultades fonológicas, ¿cierto? Ahí tenemos ciertas actividades o estrategias de instrucción, pero es para corregir, no para enseñar, ¿ya? En la oralidad es muy importante la presencia de los interlocutores. Sin embargo, en la lengua escrita, el lector, a quien le escribe el autor, no está presente, ¿ya? En la oralidad hay una situación contextual que entendemos, que sabemos, así como por ejemplo lo decíamos en clase, ¿no? La clase por Zoom, eh, ustedes en Arica, yo en Iquique, ¿cierto? Sin embargo, en lo escrito, cuando nosotros leemos un texto, no siempre tenemos tan claro cuál es el contexto de este texto, ¿ya? Y tampoco el autor tiene tan claro cuál es el contexto de nosotros los lectores. Entonces ahí tenemos algo también que nos va a permitir tener ciertas diferencias entre una y otra. Es necesario explicitar ciertas cosas. En la oralidad, evidentemente, ya lo comentamos, hay elementos paralingüísticos y no verbales, sin embargo, los reemplazamos en la escritura con los signos de puntuación, las palabras, el escoger las palabras adecuadas, un vocabulario acorde también, ¿no? En la oralidad tenemos muchas repeticiones, podemos repetir muchas veces las cosas, existen las interjecciones y las exclamaciones. Sin embargo, todo eso, tal como en lo anterior, lo reemplazamos por lo escrito, la ortografía, y también por que hay más presencia de exclamaciones, pero pocas repeticiones. No escribimos varias veces lo mismo para reforzar las ideas. En cambio, en la oralidad podemos repetir muchas veces lo mismo, el mismo mensaje. En la oralidad, como es presencial, ¿cierto? Pueden existir interrupciones y el mensaje puede ser más, se entrega de manera inmediata. Sin embargo, aquí en la lengua escrita no ocurre eso, no se interrumpen los quienes intervienen. O sea, el autor, el lector no interrumpe al autor cuando no entiende algo, solamente va a buscar información, analiza, pero no interrumpe al autor, ¿ya? Lo mismo acá, existe las palabras un poco más desordenadas, hay más uso de la morfología y de la semántica. Incluso podríamos incluir a la pragmática, ¿cierto? A que las palabras, de acuerdo a la situación, puedan cambiar o modificar levemente su significado. Sin embargo, en la lengua escrita hay una muy buena sintaxis y morfología. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo para poder ir ordenando las cláusulas de manera tal que se pueda ordenar una oración y semántica es mucho más precisa,
Lo que hablábamos hace un rato de escoger bien las palabras. ¿Ya? En la oralidad, esta se reproduce algunas se reproducen de manera imposible de reproducir en la lengua escrita. Y ahí hablábamos del carepalo, ¿va con esto o va sin esto? Del ts, el po, ¿cómo se dice? ¿Cómo se escribe? Todavía no tenemos tanta claridad sobre y consensos sobre cómo escribir estos sonidos que a veces son muy comunes, pero que no necesariamente se pueden transcribir tal cual en la escritura. Ojo, no todo, porque si no, no existirían dos códigos, ¿no? Sino algunas palabras como esta que les muestro acá, ¿ya? Ojo, todas las lenguas tienen, casi todas tienen oralidad, eh, pero no todas las lenguas tienen escritura. Por ejemplo, las lenguas de nuestros pueblos originarios tenían oralidad y se transmitían su cultura y tradiciones a través de ella, pero no contaban con escritura. Y hace algunos años se comenzó a trabajar en hacerlo, este segundo código escrito, para poder transmitir a través de la misma lengua estas mismas culturas y tradiciones y no necesariamente transcribirlas en español, ¿ya? O traducirlas al español. Eso no significa que existan lenguas de primera y segunda categoría. Ay, porque no tiene escritura, es como una lengua más simple. No. Son otros procesos, son otras etapas, son otros contextos. Todas las lenguas valen lo mismo, ¿ya? Ojo con la oralidad, porque tiene un carácter temporal. ¿Han escuchado las palabras se lo lleva el viento? Y porque puede ser usada con poca precisión. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco tiempo para reflexionar sobre lo que estamos diciendo, sobre todo cuando estamos siendo sometidos a presión. Estamos discutiendo con la mamá, con el pololo, con alguien, entonces tenemos poco tiempo para ordenar las ideas y las palabras y seleccionar el vocabulario y seleccionar todo en el momento que tenemos que decirlo. Lo que no sucede en la escritura, porque ahí sí tenemos más tiempo para reflexionar, para analizar, para revisar y para analizar qué es lo que queremos decir y cómo lo vamos a decir. ¿Ya? Y además, bueno, ya no es temporal, porque todo lo que está escrito es historia. Todo lo que está escrito deja evidencia, todo lo que está escrito permanece en el tiempo, ¿ya? Así como esto, ¿se acuerdan? Tal como vimos entonces aquí, bueno, chiquillos, existen muchas más características que podemos homologar y podemos comparar en la escritura y en la oralidad. Yo les muestro estos nomás, pero evidentemente tal vez existen más y tal vez ustedes ya los analizaron y pueden cooperar en ese sentido. También, gracias a ese análisis que podemos encontrar diferencias y semejanzas. Yo tengo acá estas semejanzas en que son modalidades lingüísticas que requieren de un proceso largo de aprendizaje. La oralidad, a pesar de que lo aprendemos antes, no es que lo aprendan de la noche a la mañana, lo mismo sucede con la escritura, ¿cierto? Y porque permiten desarrollar otros aprendizajes formales o informales, o sea, nosotros podemos pedir, aprender a cocinar con alguien que nos está contando y nos está mostrando cómo lo hace, o a través de un libro de cocina. O podemos escribir, perdón, o aprender alguna profesión, así como lo están haciendo ustedes, a través de estas clases que son muy orales, pero también a través de las guías que son muy escritas, ¿verdad? Y como algunas diferencias es que la escritura es una actividad mucho más física que la oralidad y mucho más física que la comprensión de lectura, eso es mucho más cognitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos hasta adecuar al cuerpo y ayudar al cuerpo a que luego pueda lograr hacer la escritura cuando estamos hablando de escritura con las manos, ¿verdad? O tomar el lápiz, sentarse, que el hombro, que esto, la coordinación visomotriz, la lateralidad, todo eso tenemos que comenzar a trabajarlo, a entrenarlo, por decirlo de alguna manera, para que los niños logren hacerlo. Incluso el poder sentarnos aquí al teclado, los movimientos de las manos. Claro que lo oral también tiene un componente físico, pero el esfuerzo físico es mucho menor en comparación al esfuerzo de la escritura a mano, ¿ya? Y además es que la escritura es una actividad muy personal.
La escritura por lo general la podemos hacer tranquilitos, calladitos, pero la oralidad no. En la oralidad necesitamos esa inmediatez, esa interacción, estar ahí juntos y relacionándonos, ¿ya? Y por último, tenemos la evaluación de la lectura en base a la evaluación auténtica. Aquí es importante que entendamos primero como un consenso general en que la construcción del significado del texto es cuando se produce cuando el lector interactúa con este y va relacionándolo con sus experiencias previas, con sus esquemas, con lo que sabe, ¿ya? Y con sus propósitos para leer ese texto. Así puede construir ese significado. Por lo tanto, tenemos que tener claro primero qué es lo que queremos desarrollar en el estudiante. Después seleccionamos a través de qué estrategias lo hacemos y por último desarrollamos el instrumento de evaluación, ¿ya? Porque cuando hablamos de un instrumento de evaluación necesitamos que vaya acorde a lo que estamos desarrollando en el estudiante. No podemos evaluar algo que no hemos enseñado, ¿ya? Y progresivamente podemos ir construyendo estos significados e ir construyendo lo que queremos desarrollar en el estudiante a través de los momentos de la lectura que pueden ser diseñados con estrategias que pueden ser evaluadas. Por ejemplo, en el antes aquí tenemos una serie de actividades que todas pueden ser una nota. Ustedes escogen una o dos máximo. Lo mismo durante la lectura y después de la lectura. Hay muchas actividades. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Eh, no sé, trabajan esta para el antes, esta para el durante y esta para el después. Estoy inventando. Y como son parte del proceso de comprensión, pueden ir con una nota acumulativa o con una nota, cada uno con una nota. Ahí ustedes ven cómo evalúan, porque además están escogiendo qué están evaluando, de qué es lo que están desarrollando en sus estudiantes, ¿ya? O sea, cada vez que revisemos material de evaluación tenemos que tener en consideración que podemos evaluar el proceso y no necesariamente una prueba al final que evalúe solo lo que entendieron del texto, ¿ya? Algo similar ocurre con la escritura. Con la escritura, sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, la escritura guiada, esta que tiene pasos, ¿verdad? También tenemos que marcar ciertas actividades al momento o ciertos propósitos al momento de escribir. Y eso lo podemos tener súper claro. Decidimos el tipo de texto, el soporte, el lenguaje, tipo de letra, para qué vamos a escribir, a quién le vamos a escribir. Todas esas cosas están ahí paso a paso, ¿ya? Y luego determinamos la forma de trabajar. Por ejemplo, si es escritura guiada o proyectos de escritura y el instrumento de evaluación lo podemos ir considerando a través de todo lo que les hemos pedido que ellos consideren al momento de escribir. O sea, de nuevo, tiene que tener relación lo que nosotros les solicitamos con lo que nosotros les evaluamos. Y ahí vamos a poder ir evaluando paso a paso, parte del proceso. No solamente, como les comentaba en clase, la evaluación, el cuento. No leemos solo el cuento, vamos viendo paso a paso cómo fueron desarrollando las estrategias para poder llegar a ese cuento. Y así podemos obtener mucha más información sobre lo que saben nuestros estudiantes, sobre lo que todavía necesitamos apoyarlos y cómo apoyarlos. Es una pega mucho más intensa, mucho más agotadora. Siempre va a ser más fácil solo hacer una prueba al final con preguntas de alternativa y así más simple, más que trabajar en elementos o instrumentos que nos permitan revisar procesos. Sin embargo, este tipo de instrumentos o materiales siempre nos van a entregar mucha más información sobre nuestros estudiantes y así nosotros podemos diseñar, planificar, mejorar nuestras siguientes intervenciones en aula. Y creo que eso, a pesar de que es más agotador, es más rico en los recursos que nosotros podemos entregar, que al fin y al cabo nosotros estamos aprendiendo y estamos trabajando para cada vez entregar mejores soportes y apoyos a nuestros estudiantes. Entonces, sí, yo sé que les estoy pidiendo algo más agotador, pero también sé que es algo que los va a enriquecer más a ustedes como profesores y a sus estudiantes como personas. Los dejo con esa inquietud.
Que estén muy bien, nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Dígale chao a la Mistela. Chao.